Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un programa más de la Jornada por la Salud Mental. Salud mental, salud mundial, un derecho universal. Mi nombre es Cintia Alcocer, me da muchísimo gusto estar otra vez aquí con ustedes. Y pues en nombre de la Universidad IEXPRO le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos está visualizando. Pues el día de hoy tenemos un foro muy interesante que lleva por nombre Enfoques psicoterapéuticos, perspectiva en el abordaje de la salud mental. Y pues este es nuestro segundo programa, pues de nuestra jornada por la salud mental, que recordemos que pues lo hacemos también en conmemoración de justamente hoy, 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Así que pues estamos muy contentos de llevar hasta ustedes pues esta información que sin duda será un contenido muy interesante y que va a aportar mucho a pues a sus vidas, ¿verdad? Y pues el día de hoy, antes de abordar este tema, a mí me gustaría presentar a mi compañero, el maestro Israel Domínguez. ¿Qué tal, maestro? Muchísimo gusto tenerlo aquí otra vez. Una vez más, mucho Así gusto. es. Buenas tardes, Cintia. Estoy muy contento y ya lo mencionaste, cierto, es un tema muy interesante. El trabajo del psicólogo se ha hecho más relevante conforme pasan el tiempo para nuestra sociedad y ciertamente darle importancia a cuáles son estos enfoques terapéuticos, ya que haciendo esta clase de programas en donde damos esa información, entonces nos vamos a dar cuenta de cuáles son los enfoques que se tiene en cada terapeuta, cuál es la intencionalidad para que a nivel social y a nivel individual, pues una persona pueda elegir cuál es el mejor enfoque para ellos. Así es, Israel, y de hecho, pues como platicábamos hace un momento, pues últimamente hemos visto más auge en la sociedad, ¿no? En preguntar, bueno, voy al psicólogo o a la psicóloga, pero ¿qué enfoque pues es el más adecuado o de qué se trata cada uno, ¿no? Surgen muchas preguntas al respecto y pues ese es el motivo del día de hoy, que poder llevar hasta ustedes esa información. Incluso ya actualmente muchas personas antes de iniciar un proceso terapéutico se dan esa tarea de investigar cuál es el mejor enfoque o qué enfoque trabaja el problema de esta forma que me gustaría trabajarlo a mí o que esté en mis posibilidades, porque también es importante saber en qué áreas son importantes de trabajo de cada persona o cada paciente. Así es, Israel. Pues, ¿qué te parece si conocemos a nuestros invitados del día de hoy, que son de lujo? Me parece muy bien. Adelante. Nuestros invitados del día son el doctor Erwin López Ríos. Él es psicoanalista, licenciado en psicología educativa, maestro en psicología clínica, maestro en estudios culturales, doctor en educación, doctor en ciencias políticas y sociales y docente distinguido IEXPRO. El doctor Horacio Balam Álvarez García. Él es licenciado en psicología, maestro en psicología clínica y de la salud, maestro en terapia cognitivo-conductual y doctor en salud mental. La maestra Nayeli Berenice del Solar Hidalgo. Ella es licenciada en psicología clínica educativa y maestra en psicoterapia humanista gestal. Y la maestra Virginia del Carmen de los Reyes Amores. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicoterapia humanista y docente distinguida IEXPRO. Bienvenidos. Bueno, aquí tenemos ya a nuestros invitados. Me gustaría primero presentarles a la maestra Nayeli Berenice del Solar Hidalgo. Bienvenida, maestra. Le agradecemos haber aceptado nuestra invitación a nuestro evento. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí. Antes de empezar, una pequeña reseña de la maestra, perdón, Nayeli, que es licenciada en Psicología Educativa y maestra en Psicoterapia Humanista Gestal. Así es, bienvenida maestra, un gusto tenerla con nosotros. Y pues a mí me gustaría presentar a la maestra Virginia del Carmen de los Reyes Amores, que está aquí con nosotros de manera presencial. Bienvenida maestra, ¿cómo está el día de hoy? Muchas gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Pues a mí me gustaría presentarla con su reseña, maestra. Usted es licenciada en Psicología y es maestra en Psicoterapia Humanista. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Y siguiendo presentando, también aquí tenemos con nosotros de forma presencial al doctor Erwin López Ríos. Bienvenidos, le agradecemos su presencia el día de hoy. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. También una pequeña reseña del doctor. Él es psicoanalista,
licenciado en Psicología Educativa, maestro en Psicología Clínica, maestro en Estudios Culturales, doctor en Educación y doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Y también tenemos al doctor Horacio Balam Álvarez García, quien nos acompaña de manera pues online, ¿verdad? Buenas tardes, doctor. Él es licenciado en Psicología, es maestro en Psicología Clínica y de la Salud, es maestro en Terapia Cognitivo-Conductual y es doctor en Salud Mental. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todos. Bienvenido, un gusto, doctor. Es un placer tenernos con nosotros, a los 4, en sus áreas, en su especialidad. Cada uno de sus enfoques es muy importante, sobre todo para darle esa información necesaria a las personas que nos están viendo. Me gustaría también invitar a nuestro público, mientras se desarrolla en esta plática, que pues hicieran sus preguntas. Esas preguntas las pueden dirigir específicamente a uno de nuestros ponentes o si una generalidad en cada una de las preguntas. Los invitamos, no lo dejen pasar y aquí tienen esta oportunidad, aprovechen. Así es, ahí tienen el chat de nuestro Facebook Live. Y pues, ¿qué te parece, Israel, si empezamos? La verdad es que el día de hoy estoy muy emocionada de tener a 4 personalidades tan importantes, cada uno en su área. Y pues vamos a empezar con la primera pregunta, ¿les parece? Ok, bueno, pues a mí me gustaría empezar, maestra Virginia, ¿qué le parece si empezamos? Pues desde su enfoque nos gustaría que nos comentara qué es la psicoterapia, ¿no? Comentando que usted viene representando, por así decirlo, al modelo humanista, ¿verdad? Cuéntenos un poquito, maestra. Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Mira, desde el enfoque humanista, la psicoterapia es un medio, es la forma de un acompañamiento que se realiza precisamente aquellas personas que necesitan un crecimiento personal. De hecho, desde muchos autores hablan sobre este crecimiento del potencial humano, donde es importante que el mismo terapeuta acompañe, donde este acompañamiento tiene que ser no directivo, sino de una manera que el mismo cliente vaya tomando como esta forma, como estos lineamientos desde diferentes perspectivas que puede llevar el cliente al consultorio, pero de tal manera que haya una base en la cual el terapeuta esté presente, siempre. Eso es muy importante, que el terapeuta acompañe, esté de alguna otra forma con el otro. Siempre vamos a ir notando algunos conceptos que creo que más adelante vamos a ir desarrollando, pero esa es la forma de la psicoterapia humanista, acompañar. Es un medio en el cual vamos a estar con el otro. Así es. Excelente, maestra. Creo que usted lo acaba de decir muy bien. Destaca mucho la palabra acompañar, ¿verdad? Así es. Y me gustaría también preguntarle al doctor Horacio, que se encuentra en sus pantallas, ¿verdad? Igual la misma pregunta, doctor, desde su enfoque, que en este momento viene representando al conductismo, ¿verdad? Al conductual. ¿Qué sería la psicoterapia? Bueno, antes que nada, la psicoterapia dentro del modelo cognitivo-conductual, pues es un modelo activo-directivo, donde pues bueno, se trabaja con el paciente asociado a las problemáticas que se están presentando en su día a día. Y pues bueno, trabajamos los dos en conjuntos para identificar cuáles son las conductas problema, que pueden estar en déficit o en exceso, y a partir de ahí pues entrenar junto con él estas habilidades para la resolución de la problemática en específico. Si bien retomamos aspectos muy importantes de la historia de vida de la persona, pues nos enfocamos principalmente en el problema actual, cuáles son los modelos o los aspectos que está desarrollando para mantener la problemática, y a partir de ahí pues ayudarle al paciente a tener herramientas que le permiten resolverla de una forma efectiva, breve y rápida, que es lo más importante. Excelente, doctor. Es como esta parte de ser un agente activo, es lo que puedo destacar dentro Así es. Uh-huh. Excelente, doctor. Contrastando con esto, me gustaría escuchar la maestra Nayeli, que igual usted nos viene acompañando desde el enfoque gestal. ¿Qué podría comentar acerca de la psicoterapia? La escuchamos, maestra. Sí, muchas gracias. La psicoterapia, desde el enfoque gestal, es un medio de acompañamiento en el cual
nosotros, igual que muy parecido a la terapia humanista, pues vamos respetando el ritmo del cliente, paciente o persona que acude a terapia para poderle brindar esa oportunidad de que sea ella la que encuentre sus propios recursos. Aquí el objetivo principal de la psicoterapia gestal es que la persona genere sus recursos para poder más adelante afrontar pues, las dificultades que pueda llegar a tener sin necesidad de volver a recurrir a la terapia. Y de esta forma, pues ya no sea dependiente de un proceso, sino que sea ella misma, con sus propios recursos, la que pueda resolver esos conflictos. Excelente, maestra. Igual creo que se repite, ¿no? La palabra acompañamiento. Muy bien. Y pues aquí tenemos al doctor Erwin. Me gustaría también saber su punto de vista para ahora sí que completar los enfoques desde el psicoanálisis. Bueno, pues muchas gracias. Desde el psicoanálisis podemos pensar pues una primera diferencia en relación a lo que pensamos que puede ser psicoterapéutico. Contrariamente a lo que se piensa en relación a los objetivos de un tratamiento psicoanalítico, lo psicoterapéutico o el estar bien no siempre es el objetivo principal, ¿no? Para pensarlo un poco desde ahí, eso no quiere decir que no tengamos efectos que llamamos psicoterapéuticos, ¿no? Es decir, algo terapéutico tiene que ver con el sentirse bien, ¿no? Es decir, nos sentimos bien de muchas maneras, ¿no? Con todos los enfoques humanistas, cognitivos. Es el agregado, digamos, psicológico el que desde diversas posiciones nos hace sentir también bien. En psicoanálisis proponemos un ejercicio, una práctica donde el sujeto, además de lograrse sentir bien, se cuestione algo más en su vida, ¿no? Entonces, eso se separa un poco de lo psicoterapéutico, pero también entra en, digamos, dentro de los intereses subjetivos de su propia vida, ¿no? Porque es ahí donde cada paciente va aprendiendo a preguntarse por sí mismo. Qué interesante, doctor. A mí me agradó mucho escuchar cómo cada uno de nuestros representantes de cada modelo plantean qué es la psicoterapia para ustedes mismos, igual desde su enfoque. Y me gustaría preguntarles, ya retomando este punto, entonces, ¿cuáles son los modelos de tratamiento más comunes que ustedes utilizan o las herramientas más comunes que ustedes utilizan como parte de su trabajo terapéutico? Me gustaría que empezara, por favor, doctor. Ok. Bien, en psicoanálisis, a pesar de que tenemos como muchas fuentes teóricas o de la que podemos echar mano, solo tenemos una regla por parte del paciente y una por parte del analista. Por parte del paciente es decir todo lo que pase por su mente, por su cabeza, sin someterlo a juicio, y por parte del psicoanalista escuchar de manera libre, ¿no? Pero atentamente, ¿no? Entonces, sin embargo, esto se va moviendo en el tratamiento porque no es uniforme, es decir, no desde el inicio está la regla se aprende con el paso del tiempo, con el paso de las entrevistas preliminares, y también la propia formación del psicoanalista lleva también su propio tiempo. No quiere decir de que estos dos elementos estén exclusivamente en el tratamiento psicoanalítico, sino que también algunos psicólogos también pueden ejercer en algún momento algunos de estos tipos de incisiones, digamos, en el tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Me parece muy interesante. Me gustaría escuchar a la maestra Nayeli, igual, ¿cuáles son esas herramientas o cuáles son esos enfoques o modelos que usted ha utilizado en su terapia o en su trabajo terapéutico? En el caso de la gestal, es un poco como más abierta, podría llamarle, ya que utilizamos los recursos que pues forman parte como base de la terapia gestal, ¿no? Por ejemplo, la técnica de silla vacía, confrontación, frustración. Entonces, esto es mucho de la gestal. Sin embargo, hay como cierta apertura para tomar de otras corrientes,
como por ejemplo la dramaterapia, arteterapia, y entonces dependiendo de la situación que el cliente nos lleve, pues es donde se decide en el momento de estar acompañando, ¿no? Aquí hablamos mucho del tema de experimentación, que es llevar al cliente dentro de la misma sesión, pues poder experimentar esto que está hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces pues resulta que solamente lo expresa desde el pensamiento o desde lo que le enseñaron. Sin embargo, no lo ha integrado como parte de sí mismo y poder utilizar pues otras teorías, otras psicoterapias, pues también le ayudan al cliente a darse cuenta, ¿no? Si esto que estás diciendo, está expresando, está sintiendo, forma parte de sí mismo y dependiendo de esto, pues decidir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer o qué es lo que necesito hacer? Muy interesante. Esa frase la he escuchado mucho desde la terapia gestal, el darse cuenta, que para mí es y muy importante para el desarrollo de la terapia gestal. Maestra, perdón, Virginia. maestra Virginia, desde su enfoque, ¿cuáles son esas herramientas que utiliza en su terapia? Bueno, hay muchas modalidades y escuelas provenientes del humanismo. Una, la logoterapia, el psicodrama, las terapias psicocorporales como la bioenergética, la vegetoterapia, pero yo utilizo la centrada en el cliente por Rogers, ¿no? Mi formación ha sido de esa forma. He encontrado también una forma en la cual no solamente es la modalidad, es la personalidad también del terapeuta que conduce a la terapia, y en esta he encontrado más que técnicas, porque sí hay que aclarar que dentro del humanismo hay técnicas con ciertas metodologías, pero el enfoque centrado en el cliente no utiliza técnicas como tal, utiliza herramientas. Utiliza herramientas que conducen precisamente al cliente a que sea responsable, tenga la libertad también de alguna otra manera, como lo menciona la maestra, darse cuenta, ser consciente y estar en el aquí y en el ahora. Muchas gracias, qué interesante esas herramientas. Me gustaría que explicara un poquito más adelante sobre esas herramientas que utiliza, de esas centrado en el cliente. Y doctor Horacio, usted desde la psicología de terapia cognitivo-conductual, ¿qué herramientas utiliza en su práctica profesional? Bueno, dentro del modelo cognitivo-conductual, regularmente abordamos 4 aspectos muy importantes, lo que es la psicoeducación, donde se le da al paciente elementos que le permiten conocer acerca de la problemática, no porque el paciente ignore, sino porque muchas veces hay mitos asociados a la problemática que está teniendo, pero la psicoeducación se centra por ahí. Después tenemos las técnicas conductuales que van a estar enfocadas en aspectos principalmente de corte respondiente o de corte operante, en el cual pues vamos a enseñar habilidades, ya sea para desactivar fisiológicamente algún tipo de respuesta física que tenga la persona con su problemática, técnicas de exposición, ensayos en imaginación, entrenamiento en habilidades sociales principalmente, y bueno, técnicas conductuales como son manejos de contingencias que le permiten identificar nuevos aspectos, ¿no? Y finalmente, y en menor medida, pues las técnicas cognitivas en las cuales pues se busca como ampliar el repertorio de conocimientos que se está teniendo acerca de la problemática y formas asociadas al pensamiento asociadas con su problema en específico, ¿no? Lo que buscamos es flexibilizar el pensamiento ante estas problemáticas. Este grupo de técnicas pues va a ir variando de paciente a paciente, en el cual pues nosotros pues habrá algunas técnicas que no abordemos, como puede ser la psicoeducación, o va a haber pacientes que, bueno, se van a centrar específicamente en un tipo de técnicas adecuadas, como puede ser la exposición en imaginación para términos de ansiedad, o bien en términos más conductuales, como podría ser la depresión. Me parece muy interesante. Igual más adelante les quiero abordar una problemática en específico y me gustaría saber cómo ustedes lo abordan desde esas herramientas que utilizan. Claro, sí, de hecho, ahorita que estoy escuchando cada uno de ustedes, pues realmente vemos que el objetivo, como mencionaba el doctor, pues es estar bien, ¿no? Un paciente va porque busca un bienestar y al final de cuentas creo que cada enfoque, pues desde su postura lo intenta, por así decirlo, ¿no? Porque al final de cuentas el paciente también
tiene que ver en ese proceso, ¿no? Si es ahora sí que pues el más adecuado, a lo mejor para la situación, para las características del paciente, etcétera. Y yo creo que eso hace cada modelo único. En este sentido, y también hablando de la autenticidad, ¿verdad?, de cada uno, pues a mí me gustaría preguntarles cuál es ese sustento teórico, ¿no? Desde dónde viene, tal vez algún autor, ¿no? Brevemente, pero sí saber, o desde la filosofía también saber desde dónde viene este modelo y cómo es que ahora sí que en la práctica, cómo se traduce esa filosofía. Me gustaría empezar con el doctor Erwin, que lo tenemos aquí cerquita. Cuéntenos, doctor, ahora sí que respondiendo a esa pregunta. Ajá, ¿cuáles son las fuentes teóricas? Sí, el sustento teórico o filosófico del modelo. Bueno, el psicoanálisis tiene una historia reciente, comienza en 1900 con la interpretación de los sueños de Freud. Freud muere en el 39, perdón. Pero su legado, es decir, su escuela, comienza con la constitución de un organismo que apela a la internacionalidad, que luego sus discípulos son los que continúan su legado teórico. El psicoanálisis se desprende, bueno, hay como dos, la primera gran desprendimiento teórico, por así decirlo, es de la medicina. Los primeros psicoanalistas eran médicos, Freud era neurólogo, pero también ahora, por lo que el psicoanálisis constituye, algunos piensan que también hay una cercanía sobre las prácticas del cuidado de sí filosóficas, porque como no es una psicoterapia solamente, es decir, tenemos, como decía al comienzo, efectos psicoterapéuticos, pero el paciente se queda más allá por lo que venía, porque también su demanda cambia. Entonces, esa es una primera gran fuente, la historia del psicoanálisis, que es la historia del deseo de Freud, ¿no? Y bueno, hay otros grandes representantes como es Jacques Lacan, que también es, nutre actualmente la práctica psicoanalítica en gran parte del mundo. Excelente, sí, creo que son los dos autores más sí, aunque también hay otros psicoanalistas que, bueno, de acuerdo a su interés propio va avanzando sobre, pues, algunas cuestiones, quizás, no sé si llamarle profundidad, pero quizás más extensas sobre algún tratamiento o forma en la cual se concibe un nuevo problema, ¿no? Por ejemplo, porque el psicoanálisis también está orientado por la cultura que cuestiona y que lo cuestiona a él también, ¿no? Es decir, somos cuestionados porque también la histeria no es la misma de 1895, ¿no? Ya no había internet, ¿no? Todas estas cosas han cambiado, la violencia es otra, los problemas relacionados con el cuerpo son otros, entonces también frente a eso la teoría avanza y se cuestiona, ¿no? Por supuesto. Muy bien, doctor. Pues me gustaría también saber la opinión de este sustento teórico y filosófico del doctor Horacio Balam. Coméntenos un poquito, doctor, acerca del cognitivo conductual, ¿de dónde surge? Claro, principalmente, bueno, dentro del modelo cognitivo conductual no es un modelo único, sino hay varios fuentes, pero el que tiene mayor evidencia y respaldo en investigación, pues va a tener una base en el conductismo metodológico mediacional, en el cual, pues bueno, hay variables asociadas al organismo, pues pueden explicar la conducta. Y pues a partir de ahí pues, se nutre de investigación experimental, tanto básica como aplicada, de lo que es el condicionamiento clásico, el asociado con Pavlov, y pues el condicionamiento operante asociado con B.F. Skinner. Y bueno, a partir de ahí, pues ya existen diferentes autores que le dan más un peso a las cuestiones orgánicas, otros que les dan más pesos a las cuestiones ambientales, pero pues bueno, en el modelo cognitivo-conductual que yo trabajo sería más un modelo de conductismo mediacional, y pues lo podemos encontrar basado en la integración de aspectos tanto biológicos como aspectos de aprendizaje, como aspectos meramente del entorno donde se está desarrollando la persona. Excelente, doctor. Claro, ¿cómo olvidar en las prácticas, ¿no? De laboratorio, las ratas. Claro que sí, pues sí tiene un sustento bastante grande, ¿no? Creo que también eso le ha dado
otro sentido en la actualidad al cognitivo-conductual. Y pues en esta misma pregunta, maestra Virginia, cuéntenos un poquito acerca del sustento pues del humanismo. De acuerdo, el humanismo tiene dos bases, una la filosofía existencial desde autores como Heidegger, Husserl, Soren Kierkegaard, que fue el padre del existencialismo, donde los principios son a través de la responsabilidad y la libertad del individuo. Es en forma general el sustento de la filosofía existencial, pero también tiene otra base epistemológica, que es la fenomenología, con la que se trabaja en la parte clínica. Y en esta, bueno, pues el padre de la fenomenología es Husserl, donde realmente pues aquí ve al individuo de una forma completa, de una forma también subjetiva, que es una de las cosas que se le pelea al humanismo, ¿no? Vamos a entrar ya en ese tenor, pero sí, realmente la parte subjetiva del individuo en cuanto a la fenomenología es ver un todo, ¿no? Desde lo que vamos a ir abordando poco a poco al individuo como tal, ¿no? Entonces son dos bases fuertemente en la cual se sustentan, que quiero aclarar también que dentro de esas bases, por supuesto, sin dar como estos principios, bases, que también estos autores fueron pues discípulos también desde el psicoanálisis, lo puedo admitir en cuanto a esta forma de la formación. Por supuesto tuvieron una crítica conforme a sus experiencias y fueron ahí donde constituyeron, ¿no?, la parte de estos enfoques que ellos trabajan, ¿no? Entonces, ciertamente, pues son las bases metodológicas del humanismo. Excelente, y creo que tiene mucho que ver también con la parte que nos va a comentar en este momento la maestra Nayeli, porque creo que en ese sentido va. Si no estoy mal, corríjame, maestra Nayeli. Efectivamente, parte de la Gestalt también tiene sus bases en el existencialismo, en la fenomenología. Fritz Perls, que fue el fundador de la psicoterapia Gestalt, pues toma muy en cuenta también pues, la teoría de Carl Rogers. ¿Sí? De hecho, algo que nosotros también utilizamos pues es autenticidad, congruencia, el apoyo incondicional, ¿no? Es muy importante tener en cuenta en el proceso terapéutico. Aparte de estas bases, pues también tenemos lo que es la psicología gestal, con el tema de la figura-fondo, perdón, ¿no? Para Peirce todo es importante, sin embargo, lo que vamos a atender es aquello que conocemos como figura, ¿no? Nuestra pantalla es la que está ahorita y pues ahorita estoy siendo la figura porque soy la que tiene la voz, la que está comunicando. Eso no significa que ustedes no existan, ¿no? Forman parte del fondo y en algún momento voy a llegar y voy a tomar esa parte del fondo porque también es importante y voy a cambiar mi figura. Entonces, en esto está la premisa de la terapia gestal. También pues tomamos en cuenta la filosofía Zen. Peirce pues tomaba muy en cuenta, ¿no?, este tema de la filosofía, del aquí y el ahora, el darse cuenta, tomar conciencia, vivir en el presente, la gestión de las emociones de alguna forma, ¿no? Porque no es negar lo que estoy sintiendo, sino darle un nombre y encontrar cuál es su función en mi vida para que pueda fluir, ¿no? Para que pueda cumplir con la plenitud que yo necesito alcanzar. Y pues de esta manera lo podemos hacer, ¿no? ¿Cómo? Teniendo conciencia de cómo respiro, porque el cuerpo también es algo muy importante que se tome en cuenta desde la Gestalt. Es como el indicador, ¿no? Puedo decir estoy enojada, pero si mi expresión o mi sentir no coincide, pues invalido de alguna manera ese enojo. Tal vez es otra emoción, otro sentimiento del cual yo no me he percatado. Igual tiene de alguna manera bases en el psicoanálisis, a pesar de que hubo una ruptura con Peirce y Freud, todavía hay algunos temas, ¿no?, que se toman desde ahí. Por ejemplo, mecanismos de defensa es algo que también podemos observar desde la Gestalt, el trabajo con sueños desde el tema de la proyección y pues a grandes rasgos pues es esto, ¿no?, lo que la filosofía de la Gestalt.
Excelente, maestra. Pues bien, pareciera, quiero así como atar cabos, ¿no? Entre cada modelo. Pareciera que lo que siempre va a haber es una demanda, ¿no? Y una propuesta de solución, por así decirlo. Pero cada uno, pues lo aborda hasta cierto punto, pueden converger, ¿no? Como mencionaba ahorita la maestra, del psicoanálisis, ¿no? Que muchas cosas, de hecho, la mayoría viene de ahí. muchos, prácticamente todo viene de ahí, pero ahora sí que el objetivo de este foro es precisamente dialogarlo, ¿no? Y marcar diferencias sobre todo. Así es. A mí me suena mucho lo que los cuatro aquí mencionan, porque es cierto, tenemos una base y esa base desarrolla un pensamiento diferente. Usted lo mencionó como la escuela que fundó Freud y el desarrollo de cada una de las experiencias marcaban diferentes tipos de terapia. Pero me gustaría preguntarles a ustedes, porque ya vimos que sí existe una diferencia, ¿cómo abordan un problema en específico? A mí me gustaría poner aquí en la mesa para los cuatro uno de los problemas más comunes que vivimos hoy es la ansiedad, por ejemplo. ¿Cómo lo abordarían cada uno de ustedes? Me gustaría empezar a mí con la maestra Virginia. ¿Cómo se aborda? ¿Cuál es ese primer encuentro con una persona con ansiedad? Bueno, es importante que cuando mencioné que el enfoque terapéutico es un acompañamiento, por supuesto, desde diversos autores no se ve a la persona como un ente enfermo, ¿no? No hay signos, criterios, rasgos o características de las patologías. Sin embargo, no estoy peleada como de la parte del enfoque, porque ciertamente poner atención siempre hacia la persona que estoy atendiendo, hacia el cliente, de tal manera que sí hacemos encuadres, por supuesto, sí elaboramos historias clínicas también, de tal forma que la historia de vida también del consultante o del cliente pues es importante, ¿no? Para todos los enfoques. Yo siempre cuando abordo también con los estudiantes hago este énfasis en que en ocasiones pareciera que el abordaje de un enfoque como tal no presenta tal cosa, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo vamos a partir de algo si no conocemos la historia tal cual del consultante, ¿no? Y en este caso, como hablas de ansiedad, pues presenta ciertos signos, ¿no? Pero desde el humanismo, precisamente, lo que se trabaja, o lo que yo trabajo más bien desde mi experiencia, es justamente no la sintomatología, sino precisamente darle voz a ese síntoma. De hecho, hay una autora que me encanta mucho, en la cual siempre hago como este énfasis, y un libro en específico que se llama La voz del síntoma, y que a veces nos enfocamos tanto en los síntomas como tal, que son evidentes para el consultante, sobre todo los fisiológicos, ¿no? Ya conocemos los marcados y todo, pero va más allá de una persona que me llega al consultorio con ansiedad. Tiene muchas cosas que abordar, que realmente darse cuenta, y nosotros somos los facilitadores para que se dé cuenta precisamente desde su contexto, desde la forma como ve también esa patología. Sin embargo, yo no digo tienes de alguna otra forma o catalogo o etiqueto a una persona como tal, pero sí me centro en su historia. Eso sí, escucho de tal forma, de una forma empática, desde sus criterios, desde cómo llega, desde cómo también es el origen, también puedo mencionarlo, porque creo que no me dejarán mentir aquí los doctores y la maestra, precisamente que cuando llegan a consulta, ahorita la novedad y el vocabulario, tengo ansiedad, ¿no? O tengo depresión, sí, ¿no? Y yo hago esta pregunta mucho con los consultantes, primero de alguna otra forma, como, ¿quién te diagnosticó? ¿No? ¿Desde dónde surge ese diagnóstico, no? No, pues es que lo vi en redes, y yo, ay, vamos a empezar por ahí. Lo vi en un TikTok, ay, no, solo falta, o un test, ¿no? Entonces, sí, ¿desde dónde también se aborda el tengo ansiedad o tengo estos criterios, ¿no? de ansiedad? Hace poquito me tocó una consultante en la cual llega con un médico general y le da de inmediato ansiolíticos y le da para hacer unos estudios endocrinólogos, ¿no? Entonces, asustada, por supuesto, es decir, tengo ansiedad, ¿no? O sea, la doctora pues ya me está recomendando ansiolíticos o algunos medicamentos.
o a lo mejor puede ser tiroides, ¿no? Entonces, ¿te imaginas cómo llega la consultante asustada de decir, tengo esto, y entonces siempre escuché por ahí esta labor de psicoeducación, también hago este abordaje también, porque de tal forma que sea claro, brindando las herramientas, yo no, de una forma no dirijo, pero sí se tiene que dar cuenta el cliente esto que está llevando a consulta, en este caso sus signos, ¿no? Que en ocasiones no es ansiedad precisamente, puede ser, no sé, otra cosa, ¿no? O algún criterio quizás orgánico, no lo sé, y entonces pues vamos descartando también de tal forma que no le doy precisamente con mis palabras esto, ¿no? Es esto, sino que realmente desde su abordaje, desde su historia, desde realmente cómo surge también algunos criterios evidentes o rasgos, de tal forma que la consultante diga, bueno, es que me está pasando esto, o hace unos días tuve esto, ¿no? Y yo siempre digo que el mismo consultante va dirigiendo pues la consulta, porque vamos tomando desde su historia, desde cómo es. Entonces yo me centro de una forma de escuchar completamente al cliente, toda una historia de vida, antes de alguna técnica, antes de abordar otra cosa, o no precisamente aplicar test, porque en ocasiones instrumentos, escalas y todo eso, cuando en ocasiones es evidente para el terapeuta, claro, ¿no? Sí. Que en ocasiones también el consultante quiere como un resultado, y digo, ¿como para qué? ¿No? En alguna manera, como no etiquetamos, ¿para qué un resultado? ¿No? No me vas a trabajar con el resultado de si tienes ansiedad tal, ¿no? Entonces, sí, sino comprender esta magnitud del problema actual. Qué interesante cómo el poner una etiqueta también es definir al paciente. Así y el hecho de no hacerlo también es una parte importante para reducir esa ansiedad que puede recibir un paciente. Así también me gustaría escuchar al doctor Horacio. ¿Cómo se aborda, siguiendo la línea, cómo abordaría un problema de ansiedad? Bien, pues lo primero que hacemos es hacer una formulación, una evaluación de caso, donde, pues bueno, escuchamos la demanda de nuestros pacientes, entendemos cuál es la problemática, y pues a partir de ahí, pues hacemos una evaluación, la cual consta de una entrevista semiestructurada regularmente, donde después hacemos un análisis funcional de la conducta para saber cómo es que se está presentando ese problema que él denomina como ansiedad, para finalmente pues hacer una aplicación a través de registros específicos, como pueden ser autorregistros. Se le da al paciente, se le entrena a que registre eso que él llama ansiedad de una forma en que él lo pueda ir midiendo, y pues algunas veces complementamos con escalas específicas, por ejemplo, el PHQ-9 o el GAT-7 o el índice de ansiedad de Beck o la escala estado-rasgo de ansiedad, por poner otro ejemplo. Y a partir de ahí, pues podemos obtener parámetros específicos de lo que se está presentando. Y también, pues bueno, evaluamos cuál es la demanda de nuestro paciente, qué tanto el paciente, cuáles son los objetivos. Hay pacientes que llegan y dicen, tengo ataques de pánico, ya no los quiero tener porque voy a tener un vuelo en un mes, 2 meses y necesito volar. Entonces, su demanda es muy específica, ¿no? No quiero tener ataques de pánico, entonces podemos buscar en la literatura y podemos aplicar el protocolo de maneje su ansiedad de Casey de Barlow, y bueno, ya lo aplicamos y pues se cumple la demanda del paciente, ¿no? Si es algo más, un poquito más de que, bueno, tengo más cuadro de ansiedad, me gustaría trabajar, bueno, podemos trabajar ya un trabajo individualizado, ya no centrarnos tanto en un protocolo y aplicar técnicas de relajación muscular progresiva, respiración diafragmática, más aparte ejercicios de exposición en imaginación o exposición en vivo hacia los estímulos que generan los ataques de ansiedad, y ya finalmente podemos o no complementar con técnicas cognitivas, como puede ser la reestructuración cognitiva, el tipo de debate de las creencias asociadas a la ansiedad, y bueno, para finalmente aportar. También es importante mencionar que dentro del modelo, pues sí damos un parámetro muy específico de sesiones que podamos trabajar, entre 12 a 15 sesiones adecuadamente, y pues ya, bueno, basado en eso, pues hacemos
análisis final de cómo es que empezamos el tratamiento, cómo es que lo estamos terminando, cuáles eran los objetivos terapéuticos que habíamos puesto sobre la mesa del paciente y yo, y pues a partir de ahí pues determinar si ya estamos adecuados y si todo va bien, pues bueno, lo mandamos con seguimiento a los 3, a los 6 y a los 12 meses para poderlo dar de alta específicamente, decir, bueno, tu problema de ansiedad ya está controlado, ya lo puedes trabajar y a partir de ahí, bueno, seguir adelante. Ok. Doctor Erwin, me gustaría escucharlo haciendo referencia a lo que dijeron los demás ponentes aquí. ¿Cómo trataría usted un problema de ansiedad? Bien, pues en psicoanálisis pensamos que toda consulta o todo motivo de consulta es algo que representa algo más, ¿no? Esa es la hipótesis básica de quizás uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis y de su modelo de tratamiento, que es la hipótesis del inconsciente, ¿no? Es decir, pues la ansiedad, digamos, puede representar muchas cosas, la relación fatídica con alguno de los padres, problemáticas en el trabajo, algo que me impide o me inhibe estar bien con mi pareja, etcétera, ¿no? Es decir, son manifestaciones múltiples que se depositan en un solo síntoma, ¿no? Entonces, con el tratamiento que se sigue, por ejemplo, como les comenté hace un momento, solo tenemos una regla, pues lo que antecede y también forma parte del incursionamiento hacia esa regla, son las entrevistas preliminares, ¿no? Sí. Entonces, en las entrevistas preliminares se abre un poco sobre lo que ese síntoma o esa ansiedad quiere decir, ¿no? Es decir, hacia dónde va el hecho de presentar un ataque de pánico, ¿no? Por los ataques de pánico pues no se dan en un horario específico, no responden a una persona, no responden a una situación, en lo inmediato, ¿no? Entonces, sí, lo que abre la oportunidad de la regla psicoanalítica para el paciente es empezar a asociar. Esa regla, como la historia del psicoanálisis lo muestra, sus pacientes le dijeron, bueno, escúcheme, ¿no? Y eso fue encaminando poco a poco hacia, pues podemos llamarle como los fundamentos del síntoma, es decir, aunque no hay un lugar a donde el síntoma llegue como el fondo, sino que siempre va representando otra cosa. Entonces, como hay ciertos síntomas que no son tan sencillos como de que, bueno, vamos a resolverlo en tanto tiempo, con tanta intensidad, se requiere de un compromiso por parte del paciente, ¿no? Que le dé el sentido amplio a esa palabra, de que sea paciente. Sí. Entonces, del lado del psicoanalista, pues la regla es que es la atención libremente flotante, pero tampoco es que no diga nada, ¿no? Sino que poco a poco el psicoanalista escucha algo que le devuelve al paciente, y este paciente comienza a asociar, de tal modo de que el síntoma en algún momento deja de tener su peso, deja de tener su fuerza y se convierte en otra cosa, ¿no? Wow. Muy interesante. Es esa idea que tiene de el poder deshacerte del síntoma, relacionándolo con un problema de la persona, más allá de la enfermedad, por así decirlo, se me hace muy interesante. Y para terminar, también me gustaría, para la maestra Nayeli, ¿cuáles son cómo se abordaría ese problema de ansiedad desde su área de trabajo? Claro, al inicio, pues, al igual que pues, mis compañeros, pues es poder escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que el cliente trae? ¿Cuál es el tema? La mayoría de las veces vienen canalizado, en mi caso, por algún médico en general, médico internista, y pues desde ahí ellos empiezan a utilizar ansiolíticos y pues se creen esta idea, ¿no? De, pues tengo un trastorno de ansiedad, incluso ellos pues se etiquetan, ¿no? De alguna forma, pero al igual que el humanismo, pues nosotros no etiquetamos, ¿no? Entonces es más bien ir
abordando, profundizando qué es lo que a ti te hace creer que puedes tener este trastorno, cómo se manifiesta, en qué momentos ha ocurrido. Y pues dependiendo también de la personalidad de cada cliente, hay veces que desde la primera consulta podemos pues abordarlos desde lo que nosotros llamamos experimentación. ¿En qué consiste? En que llevamos a la persona a poder vivir la experiencia acá. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos lo que quieren y lo que me manifiestan es, ya no quiero volver a sentir, ya no quiero volver a experimentar la ansiedad que he sentido. Y pues yo siempre les aclaro, ¿no? Lo lamento, pero aquí vamos a hacer lo contrario. Si tú estás dispuesta, pues, o dispuesto, continuamos, si no, pues lo más idóneo es buscar otro proceso, otra forma de abordaje. ¿Por qué? Porque la Gestalt lleva precisamente a poder experimentar. Si yo no experimento esto que estoy sintiendo, no le voy a poder dar nombre, no me voy a poder dar cuenta de dónde viene, para qué viene, qué necesita, qué es lo que tengo que hacer para poder cerrar ciertas experiencias que tal vez están abiertas. Muchas veces, pues estos procesos son largos, al igual que en el psicoanálisis, pues entonces es un proceso que tenemos que llevar por mucho tiempo. No es algo que les puedo decir en 3 meses ya terminamos, porque todo va a depender de cómo se vaya dando el transcurso de la terapia. Entonces también tomamos lo que son herramientas de tareas terapéuticas. Estas tareas terapéuticas tampoco las hacemos o las damos a todas las personas, va a depender de quién sí pueda pues, poder realizarlo, e incluso hay quienes no lo hacen, pero no es como decirles, tenías que hacer la tarea, ¿no? Sino más bien qué es lo que está pasando que tú no hiciste esto que podía haberte ayudado. Y de esa forma vamos viendo el para qué, más que responder el por qué, nosotros respondemos para qué la ansiedad llegó a tu vida. Y de esa manera pueden encontrar una solución, ¿no? Hay ocasiones en que sí, resulta ser que pues tienen un trastorno de ansiedad y tenemos que acompañarnos también de psiquiatría. Sin embargo, con el acompañamiento, pues la persona ya va identificando, ¿no? ¿Qué es lo que está desencadenando esta situación? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Para que también mi ansiedad vaya disminuyendo o pueda controlarlo. Y más que controlar sería gestionar, ¿no? Poder encontrar una forma de poder lidiar con ella y que de esta forma pues, se pueda expresar lo que se tiene que expresar. Muchas gracias. Excelente intervención, maestra. Y bueno, igual para todos los modelos, yo creo que ahora sí que lo que han comentado, ¿verdad? Pues es de mucha utilidad, ¿no? Porque yo creo que las personas que nos están viendo en este momento ya tienen más abierto ese panorama de decir, ok, o sea, yo puedo llevar este problema, pero ¿cómo me va a abordar cada uno? Que esa es la intención, ¿no? Y pues a mí me gustaría traer aquí a la mesa, ¿verdad? Por así decirlo, ahora sí que una parte tal vez, pues ya llevarla al foro de discusión como tal. Me gustaría que cada uno de nuestros especialistas nos comentara. La pregunta es, ¿cuáles son sus pros y contras, ¿no? del modelo? Pero a mí no me gustaría llamarle tanto pros y contras, sino que comentaran cada uno desde su experiencia qué se han encontrado, ¿no? ¿Qué dicen allá afuera, qué dicen los pacientes, qué decimos la sociedad? Y cómo lo podemos defender, ¿no? Desde este punto de vista de profesional. ¿En qué sentido? ¿No? Ahorita mencionaba a lo mejor que los procesos son muy largos, ¿no? En el psicoanálisis, a diferencia a lo mejor de un cognitivo conductual o una terapia breve, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría empezar con usted, doctor, comentándonos precisamente eso, qué se ha encontrado allá afuera y cómo lo podemos ver desde otro punto de vista. Bueno, sí. Somos culpables. Sí, el tiempo, no podemos quitar ese elemento, ¿no? Sí. Nos parece fundamental también porque, pues, apelando al sentido común, por ejemplo, ¿qué tanto tiempo nos lleva realmente plantear un problema? O sea, un problema de mi vida, porque
pues hay que decirlo, al psicólogo o al psicoanalista no se va porque hoy me duele la cabeza, ¿no? Sino porque no puedo seguir con mi vida, no puedo hacer esto, se me dificulta esto otro, y eso mismo toma su propio peso, ¿no? Entonces, para cada uno es distinto. Entonces, sí, lo más común es que hayan, ¿no?, todos los pacientes que les lleve algún tiempo, pero son los pacientes que, aparte de, digamos, haber adquirido en sí mismos la regla que aplican sobre su vida, que es indagar. Por ejemplo, una paciente me decía, es que esto que hago es como si yo fuese un detective y el principal sospechoso soy yo mismo, ¿no? Y curioso. como en los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Que, bueno, aquí hay una pista, pero ¿de quién será?, ¿no? Entonces, esos mensajes que se codifican en la vida de cada uno, pues son inconscientes, ¿no? Sí. Esa hipótesis tiene una ampliación teórica, por supuesto, pero en la vida se verifica que lo que en un principio se modifica, es decir, puede que digamos, la ansiedad desaparezca, pero aparece en su lugar algo más. Entonces, no siempre es lo peor, ¿no?, sino algo distinto con lo que hay que tratar nuevamente. Entonces, para esos pacientes que aprenden, adquieren este amor por el saber de sí mismos, son los que se quedan una temporada larga. Hay quienes se benefician de lo que llamamos efectos terapéuticos o psicoterapéuticos. Son pacientes que tienen no sé, cada uno le pone el propio peso a su problema, ¿no? Entonces, esos pacientes llegan a sentirse bien y se van, ¿no? O sea, no pasa nada porque pues el tratamiento tampoco está codificado, ¿no? De decirles, ¿sabes qué?, en tanto tiempo te sentirás muy bien. Y eso también me lo enseñó un paciente. Me decía, pues su problema, bueno, una parte de su vida giraba en torno a querer estar feliz. Sí. Pero lo que le pasaba era lo contrario. Me siento terriblemente triste. Entonces me dijo un día, ¿sabe qué? Me siento tranquila. Y eso para mí fue una enseñanza porque también es la dicotomía en la que a veces nos movemos en la vida, ¿no? Nos preocupa tanto querer estar felices que, bueno, lo aprovechamos cuando lo estamos, pero también aprendemos de los estados de tristeza. Sí. En la tristeza puede haber poesía, ¿no? Nadie ha hecho un poema de la felicidad, ¿no? Entonces, decía un poco que los pacientes se transforman, ¿no? Sí. Es decir, no dejan de ser uno mismo, pero aprenden a hacer algo más con su vida, ¿no? Es decir, avanzan sobre esa región oscura que de sí mismos a su vez que no sabían que tenían o que sospechaban, pero que ahora conocen 2, 3 cosas más. Exactamente, lo confirman, ¿no? O lo conocen. Muy bien, doctor. Me gustaría también conocer su punto de vista, doctor Horacio. Pues ahora sí que a mí lo que se me viene a la mente y lo que he escuchado, que el conductismo, que el cognitivo conductual suele ser muy cuadrado, ¿no? En ese sentido, lo he escuchado por familiares, amigos, y es como que, ok, ¿desde dónde, desde qué perspectiva y cómo se podría defender esto, doctor? No, principalmente un problema que yo he observado es que se le tacha de frío porque pues muchas veces la gente llega y viene pues como un poquito como que fui a tal lado y me dijeron esto, fui a tal lado pues me dijeron esto, pero hay una dicotomía porque llegan diciendo es muy frío, no, es muy cuadrado, pero cuando empiezan a ver los resultados, pues le ven el lado positivo, ¿no? O sea, si yo le digo, bueno, trabajamos aquí sobre objetivos, los objetivos los vamos avanzando, y pues esto es una labor de los dos, ¿no? O sea, el mío, preparar la sesión, que lo trabajemos en conjunto, ayudarte a clarificar todo esto, y pues tu trabajo va a ser practicar todo fuera de la sesión para que esto sea pues más redituable para ti, ¿no? Finalmente estamos entrenando habilidades específicas. Y por otro lado, y creo que es donde
está principalmente la problemática es que justamente muchos no conocen el modelo. O sea, muchas veces llegan conmigo y me preguntan, vamos a hablar de mi infancia, vamos a platicar el día. Entonces, cuando les empiezo a dar más estructura, pues como que se sorprenden y por ese lado, pues no es así. Es frío en el sentido de que quizá no nos, o aparentemente no nos centramos tanto en algunas cuestiones, pero eso ya es un déficit del terapeuta. Si el paciente llega y me dice, fíjate que pensando, ¿no? Que estoy trabajando depresión, que hoy recordé un día muy triste, si el terapeuta no tiene la habilidad de que ese día la situación asociada con la problemática se presentó y lo sabe jalar al tratamiento, pues ese es un problema del terapeuta, un déficit del terapeuta que no lo sabe trabajar, no del modelo. ¿Por qué? Porque finalmente pues la persona va a tener esa tristeza que sintió y porque recordó eso, pues justamente lo que se trabaja en cognitivo conductual bien hecho es, ok, mira, esto que te pasó el día de hoy, que venías para terapia, que recordaste una situación muy feliz de tu infancia y que después la recuerdas como algo negativo, se parece un poco a lo que te pasa en tu día a día, que te paras y ya no sientes. Entonces, lo hilamos con el tratamiento para que lo empiece a relacionar. Entonces, creo que principalmente son esos dos problemas. Uno, que se tiene muy poco conocimiento acerca de lo que es el modelo y la gente no tiene por qué saberlo, es nuestra labor como terapeutas hacerlo. Y el segundo, pues desde que vienen más de estos mitos asociados a que no se da, pero que son reforzados claramente por la inexperiencia o por la soberbia de los terapeutas. Yo mencionaba hace un momento que dentro del modelo cognitivo-conductual no es una escuela única, sino que hay diferentes, y pues a mí me ha tocado conocer gente que se dice cognitivo-conductuales y que se venden como que los mejores de México, y pues su argumento es, tengo agenda llena, pero pues ves las opiniones y es así como de, pues sí, fui a 2 sesiones, no me gustó y se fue, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la habilidad. Entonces, dentro de mi área, yo creo que sería el mayor problema, los mitos que hay acerca de lo que es ser activo directivo y pues las deficiencias de la mayoría de los terapeutas formados en el modelo. Excelente, doctor. Creo que en esta parte de las habilidades, como bien dice, pues tiene mucho que ver, ¿no? En el sentido de que todos los profesionistas pues partimos de una base, de una escuela, ¿verdad? De una licenciatura. Entonces desde ahí tenemos que aprender lo básico, ¿no? La empatía, la escucha activa, la congruencia, etcétera. Y pues a lo mejor y desde ahí partimos, ¿no? Y el desconocimiento, como bien decía este doctor. Me gustaría hacer una pequeña pausa, nada más para despedir al doctor Horacio Balam, que por asuntos personales se despide, pero le agradecemos mucho, doctor, por haber estado con nosotros. ¿Gusta usted mencionar algunas palabras? Ahora sí que ya para despedirse de nuestro público. Bueno, antes que nada, pues ofrecerles una disculpa por tenerme que retirar. Tengo clase, entonces pues no me gustaría ni quedar mal aquí ni quedar mal allá, pero nuevamente gracias por la invitación. Agradecer a todos los colegas que pues siempre de una manera profesional y respetuosa dieron los puntos de vista, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que las personas escuchen a los profesionales de cada una de las áreas, que ellos mismos identifiquen qué es lo que ellos consideran. Nosotros no podemos decir cuál, pero sí que las personas consideren cuál es el que más le puede ayudar a su situación actual, y que bueno, siempre se acerquen con un profesional, y que lo más importante, ¿no? Que vean que es una persona capacitada en cualquiera de sus modelos, y que agradecer nuevamente la charla amena que tuvimos la tarde del día de hoy. De mi parte sea todo, y un saludo a todos los ponentes y a ustedes, y hasta luego. Excelente, Muchas gracias, doctor. doctor. Muchísimas gracias, nos estamos viendo pronto. Gracias, doctor. Y pues bien, continuamos con la maestra Nayeli. Nos gustaría también saber cuál es su punto de vista de acuerdo a estas pues interrogantes que salen a través del modelo de la Gestalt, ¿verdad? Ahora sí que me gustaría saber qué le han dicho, qué ha escuchado, cuál es su punto de vista en estos pros y contras del modelo.
Pues la mayoría de las veces me ha tocado el tema de que me dicen, es que ya se está volviendo rebelde o está yendo en contra de los mandatos familiares, ¿no? Pues la gestal, de hecho esto trabaja, ¿no? Poder vivir desde la satisfacción. La mayoría de las veces vivimos en ocasiones con muchos pues mandatos, creencias, introyectos, ¿no? Que a la larga, en lugar de ayudarnos al crecimiento, pues terminan pues limitando, ¿no? Esta posibilidad, y en la gestal esto se aborda. Y hay muchas ocasiones que me ha tocado ver a adolescentes, adultos que dicen, es que esto que mi familia dice yo ya no lo quiero. Muchos dicen, tú lo cambiaste. No, nosotros no cambiamos a nadie. Incluso un ejemplo que les puedo dar, ¿no? Una persona, pues la respuesta era el divorcio. Y dijo, no, no lo voy a hacer. Como terapeuta o como persona, pues yo veía, ¿no? Esta era la única solución, y él dijo, no, ok, es válido. No podemos obligar a alguien a tomar una decisión que no quiere. Simplemente es quedarse con la responsabilidad, con la decisión que está tomando, y pues eso es bueno, porque al final de cuentas está siendo consciente, ¿no? De lo que está decidiendo y se respeta. Tomando en cuenta esto, ¿no? A mí me ha comentado, ¿no? Pues es que se van a divorciar, es que si va a terapia, de seguro el divorcio. O si hay temas de infidelidades, es que lo va a perdonar, es que le va a ver el lado positivo. Va muchas veces en contra de las creencias que tenemos comúnmente como familia, como persona, como individuo, y que pues cuando algún familiar acude a terapia, pues resulta que se da cuenta, ¿no? Que no encaja con su propia vida y decide hacer el cambio. Mas no es que nosotros lo provoquemos, sino simplemente permitimos que ellos al final de cuentas tomen esa responsabilidad con su propia vida y puedan decidir. También me han dicho, no quiero sentir. Y pues es aclararlo, ¿no? Pues ay, lo siento mucho aquí, vamos a explorar el sentir. Si no quieres, pues adelante. Hay otros enfoques, hay otras formas, y pues tú decides. Al final, pues deciden, ¿no? Si se van o se quedan. Y pues esto es algo positivo también, ¿no? Al final de cuentas, porque la persona tiene la elección de su propia decisión. Y pues una más es el tema del egocentrismo, ¿no? Muchos le llaman, que pareciera que la persona sabe tanto ahora que quiere corregir a todos. Muchas veces ocurre, entonces es poder trabajar también esto, ¿no? Oye, tal vez tú sí te das cuenta, pero tu familia lo hace, tu pareja se da cuenta, tus amigos se percatan de lo que tú puedes ver. Y no es obligarlo también, no a dejar de hacerlo, sino que pueda percatarse de cómo cómo son las relaciones y cómo le gustaría que sean. Estos son pues ahora sí que los obstáculos, ¿no? Que nos podemos llegar a encontrar. Así es, maestra. Yo creo que hasta cierto punto confrontativo también para el paciente, como decía usted, o sea, tienes que sentir, ¿no? Ahí también yo creo que ya va uno de estos trabajos psicoterapéuticos. Muchísimas gracias, maestra. Y pues, maestra Virginia, cuéntenos usted qué se ha encontrado respecto al humanismo, a lo mejor que es muy nuevo. Cuéntenos un poquito de su experiencia. Bueno, tan nuevo no, pero sí en la parte de que al modelo lo han visto, hay alguien que durante las conversaciones con otros colegas, como los terapeutas de ositos cariñositos, ¿no? A mí me da mucha risa porque digo, qué padre, ¿no? Qué bonito, porque sí me siento. Pero en terapia no es así. Hay muchos estilos. También que se da la forma en cómo llevar la psicoterapia, que no es precisamente tal cual, quizás puedo llamar por mitos o por quizás ideas que se ha trabajado acerca de este enfoque. Pero precisamente uno de las ventajas que puedo abordar aquí es que se trabaja en el presente, ¿no? En el presente, en las cosas actuales. De hecho, dentro del
del proceso, a mí me gusta que quede claro con el consultante qué es lo que trabajo, ¿no? Sí. Cómo trabajo y qué es lo del humanismo, ¿no? Porque no es como quizás traiga una noción o quizás no traiga nada, no lleve nada, pero a mí sí me gusta como esta forma de aclarar cuál es el trabajo, ¿no? Cómo vamos a trabajar, porque de esa manera es como se queda el cliente en la consulta, ¿no? Que sean las cosas claras de abordaje, que no es como se piensa que es breve o una terapia breve tal cual, quizás les digo, es un proceso dependiendo también en cuanto a la necesidad del consultante, que lleva un tiempo, ¿no? Y que en ocasiones son 6 meses, 1 año, 2 años, depende mucho, ¿no? No hay como algo específico, pero brevedad no significa 1 mes, 15 días, sí, ¿no? Claro. Que aquí va a terminar, ¿no? Entonces, sí, qué padre sería, ¿verdad? Y hago a mí me gusta mucho trabajar con la parte metafórica porque considero que al consultante también dentro del mismo rubro del lenguaje, incluso muy, muy natural, muy coloquial, siempre pongo ejemplos, de tal forma que al proceso psicológico, terapéutico, no se vea tan así como tan grande o para cierto tipo de personas, ¿no? Como comúnmente ha sido un estigma, hablando de la parte de salud mental, de voy a ir al psicólogo por tal, entonces voy a tener un proceso porque de verdad estoy tan mal, ¿no? O de verdad tengo esto. No, sino también yo creo que es una labor, o más bien ha sido también una de mis labores, que me ha dado resultado para que el consultante permanezca y esté en su proceso. Siempre hago este comentario del cuidado de su salud mental. Sí. Cualquier enfoque que tú puedas obtener, que quieras ir, yo siempre digo, ¿ya estás en el barco? Yeah. Adelante, ¿no? Porque si te bajas del barco precisamente, pues pasan muchas cosas. Entonces, quizás no es conmigo, quizás no sea, no porque, y se lo digo también a los alumnos, no es una forma de incapacidad o de no puedo como profesional, sino más bien son los estilos, ¿no? Yo tengo la flexibilidad de alguna forma en lo clínico, que así rapidito, me gusta esta parte multidisciplinaria. Ahorita hace unos 4 meses tengo una consultante que va con el psicoanalista, que va con el psiquiatra y llega conmigo, ¿no? Y una de las formas en la cual de verdad agradezco en la confianza del cliente hacia mí y viceversa, que también se da esa alianza también terapéutica en que ella me comparte. Ahí es donde nos damos cuenta precisamente tanto el terapeuta como la cliente de esos avances. Es decir, es que con el psicoanalista trabajo otra cosa y respeto muchísimo esa parte, con el psiquiatra igual, yo marco pues estos diferentes enfoques en mi trabajo. Menciona, ¿no? Y menciona que realmente trabajo diferente, me dice, ¿no? Su estilo es diferente, ¿no? Entonces ahí realmente algo que retomo del doctor, precisamente que el consultante, el paciente o el cliente es el que enseña al terapeuta también de alguna otra manera, ¿no? Aprendemos mucho, yo me quedo con esto, que aprendo mucho de esto, pero quedó claro que no es fácil cualquier proceso en cualquier modelo, ¿no? Sí, tiene un tiempo en el cual dependerá mucho del cliente, ¿no? Y entre sus contras, pues es que como no es directivo y como no hay etiquetas, entonces sí hay como estas cuestiones de que nos preguntan, nos cuestionan, pero también aclaro que a lo mejor no es como tal cual ser de tomar signos, criterios como tal, pero sí valoramos, sí vemos esa historia que lleva el consultante a terapia, ¿no? Entonces eso sí sería uno de los contras de que a lo mejor no hacemos como tal cual hacer instrumentos, porque tanto la Gestalt como el humanismo sí se aplican algunos instrumentos, pero no tan directo como para retomar o dar un resultado psicopatológico como tal. Entonces, algo que perdón, muchas gracias, maestra. Sí. Es las respuestas de todos dan a entender cómo las personas que buscan la atención psicológica tienen un amplio espectro de buscar la atención para la salud mental, como usted lo menciona. Y por eso es muy importante también, tenemos preguntas de nuestro público, porque ellos están más interesados o están tan interesados en poder dirigir o preguntar, por ejemplo, cuáles son esas necesidades que puedo cumplir. Y por eso le damos siempre esos espacios para que nos hagan las preguntas y ahorita nos las van a pasar.
Nos gustaría que le darles la importancia también a los que nos están viendo. Ok, una de las preguntas que nos hace Grace Gragal dice, ¿en qué se diferencia la psicología humanista a la Gestalt? Ok, a ver si nos gusta apoyar maestra Nayeli, ya que acabamos de escuchar a la maestra Virginia. ¿Qué opina usted de esta pregunta? ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia más notoria creo que está en los experimentos. En el caso del humanismo y la Gestalt, de hecho mi enfoque es humanista Gestalt, pues he aprendido que en el caso de enfoque centrado en la persona es mucho de diálogo, ¿sí? Hacemos, por ejemplo, reflejo simple, reflejo de corporal, ¿no? Que observo cómo se mueve la persona, su respiración, microgestos, micromovimientos, ¿no? Que puede llegar a hacer, elucidación. Y vamos respetando mucho, pues, el ritmo, ¿no? de la persona. Las dos son no directivas, ¿sí? Entonces, el paciente es el que nos va a dirigir, ¿no? Hacia dónde. Sin embargo, esto no quiere decir que vamos a dejar que se pierda en el camino, ¿no? Sino que cuando la persona se puede estar yendo ya hacia otro tema que no tiene que ver con el tema principal ese día, pues podemos retomar, ¿no? De manera suave, sin que parezca que nosotros estamos imponiendo el tema. Esto es lo que yo he aprendido, ¿no? Desde el humanismo de manera pues general, ¿no? En la cual vamos acompañando, hacemos elucidaciones, lo que son hipótesis, siempre sin confirmar, ¿sí? Aquí no confirmamos, sino que podemos plantear algo, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿tú crees que tu ansiedad pueda ser por esto? Y pues el cliente nos va a decir sí o no. Y no está mal, ¿no? Si él nos llega a decir no, no quiere decir que nuestra hipótesis no tenga efecto, sino que estamos apoyando también a que la persona pueda encontrar ahí una respuesta, ¿no? Y pueda decir, no, pues esto que me dices no coincide, pero yo creo que tiene que ver más con esto. Y entonces de esa manera, pues vamos abordando pues, el proceso terapéutico. En el caso de la Gestalt, sí damos este espacio también de poder escuchar, de poder ir acompañando al ritmo del paciente. Hay veces que no hacemos ningún experimento. Todo va a depender, ¿no? También de la personalidad del cliente, pero ¿cuál podría ser la principal? La confrontación. En el caso de la Gestalt, nosotros utilizamos mucho confrontación, ¿sí? Hay veces que la persona está consciente, lo está viendo y dice, pero, y se va como por las ramas, ¿no? ¿Y qué hace la Gestalt? Te traigo a esto que tú no quieres ver, ¿no? Esto a veces, y dependiendo también del estilo de cada terapeuta, pues a veces lo ven como muy, muy fuerte, ¿no? Y pues deciden ya no regresar también al proceso de terapia, pero no porque no sea efectivo, sino porque tal vez no están listos. Por eso en el caso, en mi caso, que tengo también ciertos conocimientos del humanismo, pues va a depender mucho de lo que yo pueda observar, y aquí es donde me sirve la fenomenología, ¿no? Para poder discernir si utilizo Gestalt o solo me quedo con el humanismo para ese acompañamiento. Excelente, excelente, maestro. Creo que quedó bastante claro cuál es la diferencia, ¿verdad? A mí viene una pregunta dirigida para usted, doctor Erwin, de Marcela García Pascual. Si sabemos que la salud mental es un derecho y cualquier evento puede desencadenar una situación que propicie un desequilibrio, ¿por qué no se tiene normado que se implemente en un programa de prevención en las instituciones educativas? Bueno, creo que pertenece a un espacio que todavía no existe por parte del Estado. Es decir, por ejemplo, una vez participé en un foro donde nos convocaron a muchos psicólogos acá de la ciudad para ver la problemática del suicidio en adolescentes. Entonces, una observación que hacía una colega era que para poblaciones de 600 alumnos hay 2 psicólogos. Y eso es lo mismo hasta los 1000 alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no hay los espacios
de atención pública donde nos encontremos nosotros. A pesar de que tengamos los enfoques psicoterapéuticos diversos, es necesario que existan, en primer lugar, las figuras, los espacios para que los ocupemos, ¿no? Es decir, creo que eso lo pudimos ver de manera indirecta en la pandemia, cuando se solicitaron no solo médicos especialistas, sino también psicólogos que atendieran la demanda de las crisis de ansiedad derivadas de lo que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que debería, o me parece que podría existir, por lo menos, si no un programa que se incorporara a la Secretaría de Salud. Por ejemplo, creo que ya hubo una iniciativa en Zacatecas sobre una ley general de salud mental. Entonces yo creo que si pudiéramos organizarnos, porque también ese es un reto, podríamos articular un trabajo que por lo menos, si no estuviera dentro de la Secretaría de Salud, por lo menos que estuviese como un programa que fue diseñado para los Capacits, por ejemplo. Sí. Los Capacits o el CESAME concentran también parte de la demanda de atención clínica en salud mental, sí, pero igual están saturados. Es decir, ¿cuántos psicólogos hay ahí? 15, 10, no sé, creo que no pasa de 20, si no mal recuerdo. Pero pues eso lo podemos constatar. Entonces, ayudaría bastante que hubiesen por lo menos algunos programas pilotos, sí, por alguna temporada de atención a la salud mental, ¿no? Para ver qué se encuentra, ¿no? Y qué tanto incide, ¿no?, en la respuesta por parte de Secretaría de Salud. Muchas gracias, maestro. Creo que es una excelente participación lo que está proponiendo para toda la comunidad de psicólogos y sobre todo para los que realmente lo necesitan allá afuera. Sí, no, y hasta cierto punto, pues es una necesidad, ¿no? Que no se ha retomado por alguna otra razón, pero que sin duda sería una buena propuesta, ¿verdad? Para nuestros gobiernos, por así decirlo. Y pues, Saraí Alejandra nos tiene una pregunta que de hecho es para los tres. Dice, ¿cómo conceptualizarían al ser humano desde sus respectivos enfoques? Es decir, ¿qué es lo que representa un paciente para ustedes? No sé si gusta empezar, maestra. Gracias, muy amable. Bueno, desde la parte humanista, un ser humano es potencialmente en el cual pueda crear todas sus habilidades, toda su creatividad, en la cual él mismo realmente en situaciones, puedo llamarlo de crisis o de otro tipo de situaciones, pueda darse cuenta que va más allá de ello, ¿no? Va más allá. De hecho, en terapia es justamente eso, ¿no? Encontrar un propósito, un sentido. De hecho, por eso varias escuelas acompañan al humanismo precisamente, puesto que se ve al ser humano como esa persona que tiene la capacidad de, ¿no? Que en algún momento no se da cuenta o es inconsciente, vaya, o que realmente por muchas cosas o condicionantes se le ha impedido más bien ver más allá de lo que lleva. Entonces, pues vuelvo a recaer, ¿no? Somos facilitadores, o dentro de este enfoque se facilita las herramientas para su darse cuenta. Excelente. Para la experiencia también. Excelente, maestra. Maestra Nayeli, ¿cuál sería para usted, qué sería para usted un paciente? Pues más que paciente, yo lo veo como persona. Incluso hasta el término cliente no me gusta utilizarlo, porque no es alguien que me compra, no es alguien que está enfermo. Es una persona que tiene la capacidad, la habilidad de poder desarrollar ciertas habilidades que le permitan la autorrealización, que a la larga va a permitir que pueda vivir en plenitud, en satisfacción. Que principalmente, ¿no?, esto es lo que creo que buscamos todos nosotros, poder vivir en plenitud, en satisfacción, en autenticidad y congruencia, ¿no? En donde haya un equilibrio entre el hacer, pensar y sentir, que más que esté en cada una desde distintas formas, puedan converger, puedan estar, y entonces pues poder tomar decisiones más congruentes
y que vaya desde nuestra propia necesidad. Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Y pues, doctor, ¿qué nos puede comentar acerca de esta pregunta? Bueno, pues un paciente es alguien que para nosotros sufre o ha sufrido y en algún punto de su vida algo le ha impedido dejar de hacerlo, ¿no? Es decir, es alguien que tiene un conocimiento sobre la vida, sí, tiene una teoría sobre sí mismo, es decir, a pesar de que nos relacionamos con el conocimiento amplio de las universidades o lo que la escuela nos provee, es alguien que también ha teorizado sobre sí mismo. Entonces, también conectando un poco con la pregunta anterior sobre cuáles son las fuentes teóricas, pues Freud descubre que su principal fuente teórica eran sus pacientes, ¿no? Entonces, creo que también hoy en día cada persona, cada sujeto que llega a consulta y nos demanda un espacio de escucha es alguien que llega con su vida también a enseñarnos, porque es una vida que ha valorado suficiente o que por el contrario no han valorado para que se escuche. Es decir, es una oportunidad para que él mismo escuche su propia historia. Y contrario también a las críticas que se dan sobre que tenemos que hacer hablar al paciente de su infancia, pues es algo que, tomando un poco de lo que comentaba la maestra, el aquí y la ahora del paciente muchas veces es el pasado, sí, ¿no? Que no se aleja por completo y que, bueno, eso mismo le da un nuevo significado y sentido a su vida, ¿no? Eso es la gran dimensión o dimensiones que un paciente puede ser. Excelente, doctor. Pues bien, nos gustaría agradecerle a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Y les queremos hacer entrega de unos reconocimientos. A ver si me apoyas. ¿Lo leo yo? Sí. Un diploma al doctor Erwin López Díaz por haber participado como ponente en el foro con el tema Enfoques psicoterapéuticos desde la perspectiva en el abordaje de la salud mental dentro del marco de la Jornada por la Salud Mental el día 10 de octubre de 2023 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aquí muchas tiene, gracias, doctor. De igual forma le hacemos entrega a la maestra Virginia del Carmen de los Reyes Amores. La Universidad IEXPRO otorga el presente diploma por haber participado como ponente en el foro en el tema de enfoques psicoterapéuticos, perspectiva en el abordaje de la salud mental. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias. Y por supuesto también tenemos el reconocimiento de nuestros dos ponentes, que es el de la maestra Nayeli Berenice del Solar Hidalgo, que igual le otorgamos el presente diploma, ¿verdad? Por haber participado en este foro con el tema de enfoques psicoterapéuticos, perspectiva en el abordaje de la salud mental, que ya se lo Muchas haremos gracias. llegar, se lo haremos llegar pronto. Y pues bien, el objetivo de estos programas pues es precisamente llegar hasta todos ustedes, llevar información que sea útil, ¿no? Ojalá que este programa pues les haya servido para pues tener una mayor perspectiva, para que también nos enfoquemos en el espacio de la salud mental, que recordemos que hoy que es 10 de octubre, pues ahora sí que hagamos conciencia, ¿verdad?, de la importancia, pues de atendernos, de mirarnos, de revisarnos, de voltear hacia nosotros. Y pues en ese sentido, compañero, ¿algunas palabras? Creo que es importante todos los enfoques que se tienen. Siempre invertir en la salud mental es mucho más valioso que a cosas que le damos más importancia a nivel social. Yo considero que la inversión a la salud mental, tanto a nivel público, tanto a nivel privado, es importante para todos. Y qué bueno que están ustedes aquí para darle ese valor, ya que socialmente sí se le quita un poco de valor al trabajo del psicólogo. Muchas gracias también a la maestra Nayeli por acompañarnos. Así es, pues bueno, les queremos dar las gracias en nombre de la Universidad IEXPRO, a los ponentes que estuvieron el día de hoy, muchísimas gracias, maestro Israel Domínguez, gracias por acompañarnos y sobre todo gracias a ustedes que nos acompañaron, que nos estuvieron visualizando. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook
Y pues también para que estén pendientes de nuestros siguientes eventos, recuerden que esta semana que estamos en la Jornada por la Salud Mental, pues todavía tenemos 2 eventos más. De hecho, la maestra Virginia nos va a estar acompañando en la clase modelo del día viernes. Todavía se pueden inscribir y mañana tenemos también una clase modelo desde la perspectiva conductista. Entonces, si quieren asistir, contáctenos y pues bueno, no me queda más que agradecerles. Ahí está apareciendo nuestro número de teléfono. Y pues estamos muy contentos y muy emocionados por este foro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, sin más que decir, pues que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.